Antes de empezar quiero agradecer a la gente que mencionó en el video anterior varias películas que pensaban ustedes que merecían estar en el iceberg. Intenté agarrar varias y ponerlas en el video, pero no pude poner todas porque así nunca acabaríamos, por lo cual pido disculpas, así que sin más que decir empecemos. Esta es una película dirigida por Uwe Boll, protagonizada por la actriz que hacía de mala en Terminator 3, y que además está basada en un juego de 2002, que habla de una vampira que pelea contra zombies nazis y es enviada a Argentina, que podría salir mal. Esta en concreto nos habla de Rain, una vampira que busca venganza en contra del hombre que violó a su madre. Bueno, ¿qué hay de malo con la película? Todo básicamente, empezando con la historia, la cual está repleta de clichés y muy forzada. Después siguen las actuaciones, en especial la de la protagonista. No sé si es que seguía creyendo que tenía que actuar como un robot malvado, pero es que en toda la película siempre está con la misma cara de seria, y el resto es lo que te puedes esperar de una película de vampiros con clasificación R, mucha sangre, una que otra insinuación sexual por aquí y por allá y 4 viejas desnudas para que amarre bien. Y algo curioso que vi es que esta película es la primera parte de una trilogía. En este punto creo que Uwe Boll tiene una maldición que le obliga a hacer películas malas o si no se muere, porque es casi imposible comprender el por qué este sujeto seguía sacando películas de franquicias que nunca dieron garantía. Esta es una película del 2000 basada en el juego de mesa del mismo nombre. Lo malo de esta película recae principalmente en sus malos efectos especiales, su historia, la cual no tiene ningún tipo de sentido y se siente lenta por muchos momentos. Además también se menciona la terrible actuación de casi todo el elenco y no mucho más. Ok, aquí de seguro se están preguntando quién es Neil Breen, y la respuesta rápida a esa pregunta es que Neil Breen es todo lo que Uwe Boll aspira a ser, un director que con poco presupuesto ha sido capaz de entregarnos obras de arte como Fateful Findings. I'm not ready for this. O también la injustamente ignorada Pass-Through. I have taken on this human body in order to communicate with the humans. I can move from one time plane to another. Sencillamente un genio que con los recursos mínimos logra dar películas que rozan la perfección cinematográfica. Bueno, ahora hablando en serio, Breen es un actor, director, escritor, maquillador y básicamente lo que tú quieras, que ha destacado debido al nivel tan bajo de sus películas. Similar a Uwe Boll pero menos descarado, porque las películas de Boll eran financiadas por estudios grandes y en la mayoría de casos contaban con la participación de varios actores reconocidos, mientras que Breen por el otro lado nunca contó con algún estudio que le ayudara con sus proyectos ni tampoco con actores de renombre, siendo estos últimos totalmente financiados con su propio dinero, lo cual a mi parecer lo convierte en una persona con un auténtico amor por este medio, al cual no le importa gastar los ahorros de su vida con tal de crear una película con el auténtico fin de entretener. Bueno, tal vez esto último me lo estoy inventando, pero lo que sí hay que admitir es que sus películas desprenden un montón de carisma por todas las razones equivocadas. I've hacked into the most secret. Esta es una película de 2007 que nos habla de Aubrey Fleming, una chica que es trágicamente secuestrada por un enfermo, la cual después de ser liberada empieza a afirmarle a su familia que es una persona completamente diferente. Más o menos esa es la trama, según lo que entendí de las críticas. El problema con esta película es que nunca te logra transmitir ese sentimiento de tensión y miedo que se supone que debe traer la cinta, esto debido principalmente a las terribles actuaciones, las cuales son tan malas que te terminan dando risa y sacándote por completo de la historia que por cierto también es algo confusa y llena de sinsentidos. En fin, es una película que pintaba para más, pero gracias a un cúmulo de errores terminó arruinándose casi por completo. Who is Aubrey?
Volvemos con nuestro querido amigo Uwe Boll, y ahora nos toca hablar de House of the Dead, la que es probablemente su obra maestra, la película con la cual Boll demostró que no quería ser simplemente un mal director, sino que quería ser el peor en la historia, y bueno, como la gran mayoría de las películas que hemos visto de este tipo, House of the Dead también está basada en un videojuego, específicamente en el creado por Sega del mismo nombre, el cual trata de que hay zombies y tienes que matarlos. ¿Qué más quieres? Bueno, la película se centra en un grupo de amigos que van a una fiesta en una isla remota, pero al llegar se dan cuenta que en el lugar no hay personas sino un montón de zombies sedientos de sangre. Ok, vamos por partes. Lo primero es que la película cuenta con un montón de errores de dirección tan evidentes que parece que ni se esforzaron al hacer la película, lo cual de seguro es el caso. Por ejemplo, tenemos esta parte en donde sale un camarógrafo a un lado de la toma. Lo segundo es que los personajes son tan planos que en ningún momento te llegan a interesar. En tercer lugar, la historia, que Dios mío, no sé cómo lograron hacer tan mal una trama tan simple, y por último las actuaciones, que son sencillamente horribles. Así, por cierto, también existe House of the Dead 2, solo que esta no es dirigida por Uwe Boll, pero es igual de basura que su precuela. Esta es probablemente la película más reciente que habrá en el iceberg. En un primer momento no tenía pensado agregarla, sino que pensaba meter a Morbius. Es tiempo de moverse. Pero mientras investigaba terminé descubriendo algo que me dejó estupefacto, y es el hecho de que en IMDb esta película tiene peor calificación que Morbius, lo cual me dejó con una pregunta: ¿qué tanto te debes esforzar para crear una película que sea peor que esta basura? Así que decidí darle un vistazo para corroborar que si era tan mala como la gente decía, y al terminarla, qué experiencia tan desagradable. Lo primero a destacar de la película es su CGI, el cual tal vez podrías decir que no se ve tan mal, pero debemos tener en cuenta que esto se estrenó el año pasado, y que además gran parte de las escenas cuentan con un exceso de efectos digitales. Por ejemplo, pongamos esta escena: ¿en serio es tan difícil grabar una araña real dentro de un frasco como para tenerla que hacer con CGI? Lo segundo a destacar es la trama. Esta nos cuenta la historia de Cassandra Webb, una médica que después de un accidente obtiene poderes con los cuales puede predecir el futuro cercano, y ahora es su deber el proteger a 3 jóvenes que en un futuro se convertirán en superheroínas, mientras que un malvado sujeto las intenta matar. Ok, ¿cuál es el problema con esta trama? Que es sencillamente aburrida. En ningún momento las protagonistas tienen poderes para defenderse. No es como Ojo de Halcón, el cual, a pesar de no tener poderes, se pone a la altura de las circunstancias y da lo mejor de él. Aquí lo único que hacen nuestras heroínas es huir del villano y atropellarlo de vez en cuando. Esto llega a un punto tan ridículo que al final al villano lo termina derrotando un cartel de Pepsi, porque ninguna protagonista es capaz siquiera de hacerle cosquillas. Y por último, las actuaciones. No sé si entre los actores tenían una competencia para ver quién actuaba peor, porque hay momentos en donde lo hicieron tan mal que incomoda el verlos. ¿O que estemos todas conectadas? Sí. Manos de Hands of Fate, o por su traducción Manos, las manos del destino, es una película de 1966 que nos habla de una familia que después de quedar separados en medio de la nada son acechados por un culto de satanistas que tienen una extraña afición por las manos. La película es principalmente atacada por su ritmo, pues a pesar de durar apenas 70 minutos, la película es tan lenta que se siente como si durara más de 2 horas. Además de esto, también hay que hacer mención a la historia, la cual es inexistente, o sea, se sabe que hay un culto satánico y una familia y listo, el resto de trama que lo haga tu imaginación. Siendo sinceros, esta puede que sea la peor película en la historia, pues porque más que busqué no encontré siquiera un comentario no sarcástico en el cual dijera que la película era decente o que tenía algo rescatable, y tal vez de ahí sale su gracia, pues el hecho de ser considerada como una completa abominación audiovisual, logró que en la actualidad esta película sea considerada como algo de culto. Arise, my wives, and hear the will of Manos.
Antes de empezar a hablar de la película en sí tengo que hacer mención de algo que me lleva atormentando durante meses y es el póster de la película, es decir, puede ser este el peor póster en la historia del cine. Bien, ahora hablando de lo que nos interesa, esta es una película del 2008 la cual es una adaptación de una película japonesa del 2003 llamada Shakusinari, como siempre Estados Unidos destruyendo todo lo que Japón hace, porque todos sabemos que de ahí solo salen obras maestras. Pero bueno, ¿de qué trata la película? Según lo que entendí, la película nos habla acerca de una chica y un detective que juntos buscan encontrar la respuesta a una serie de muertes que ocurren tiempo después de que las víctimas reciben una llamada en donde se oyen a ellos mismos muriendo. No sé ustedes, pero en mi opinión suena como una trama interesante, así que ¿cuál es el problema de la película? Que esta misma hace lo mínimo para generarte miedo. Por ejemplo, en la original uno de los mayores puntos fuertes que tenía era la atmósfera que lograba crear, pues esta misma contenía varias escenas tensas que te sumergen en la historia, esto sin abusar de los screamers, mientras que por otro lado la versión de 2008 cuenta con un montón de screamers y música aterradora, solo para que al final lo más aterrador que tenga la película sea el póster. No estoy mintiendo cuando miras la clasificación en IMDb, uno de los puntos dice que esta es una de las películas de terror más dóciles que existen, y justo abajo aparece que el póster es muy aterrador, o sea, aquí no entiendo, querían crear una película de terror, que no de miedo. Increíble. This girl needs protection. Aquí tenemos un caso parecido al de Manos, pues esta es una película infame que por su propia infamia ha llegado al estatus de película de culto, pero bueno, la película nos habla de un grupo de aliens que buscan dominar la Tierra, así que para lograrlo utilizan el malvado Plan 9, el cual consiste en revivir a los muertos y junto a ellos acabar con los humanos. El problema con la película creo que es muy claro, pues la historia es tan ridícula que en un punto parece más una parodia que una película de terror. Aparte de eso no se puede decir mucho más, porque a pesar de que los efectos y los vestuarios también son malos, hay que entender que esto se estrenó en 1957 y pues claro, en ese tiempo no habían tantos recursos como para hacer unos efectos como los que tenemos hoy en día, aunque tal vez sí debieron esforzarse un poco más con el diseño de los zombies, pues no sé, pero para haber estado muertos lucen mejor que yo cuando recién me despierto. Problem Child, o como le pusieron en Latinoamérica, Adorable Criatura, es una serie de películas de los 90s, que nos hablan de Junior Helly, un niño que hace demasiadas travesuras. La primera película, estrenada en 1990, contó con una aceptación decente y se terminó convirtiendo en ese tipo de películas que ve tu tía una tarde de domingo. La segunda, estrenada en 1991, fue más odiada por la gente, pero aún así alcanzó a recaudar lo suficiente como para no ser considerada un fracaso. Y la tercera, estrenada en 1995, es simplemente dolorosa de ver. A diferencia de las otras dos, esta película fue lanzada directamente a DVD y se nota el porqué, pues tanto el humor como la historia es de lo más mediocre y aburrido que verán en su vida. Healy loves a challenge. I'll be there till no one else is. Supongo que aquí todos conocemos a Slenderman, y si no lo conoces es porque una de dos: o eres muy joven o muy viejo, porque a este punto creo que toda persona que utilizó internet a inicios de la década pasada conoce a este ser. Según lo que vi, se originó en un tablón de internet en el que se subían fotos editadas que mostraban entidades sobrenaturales, entre las cuales destacó una serie de imágenes en donde se mostraba un sujeto con traje y la cara blanca. Esto terminaría desencadenando en la, a mi opinión, mejor leyenda urbana creada por internet, el Slenderman, así que cuando se anunció que saldría una película basada en este personaje, la gente se hizo unas expectativas bastante altas y al final lo que recibimos fue una película que de alguna forma termina produciendo menos miedo que esos vídeos de 5 Slendermans captados en cámara. La trama de la película nos habla de un grupo de amigas que después de invocar a Slenderman son acechadas por este mismo y las termina matando una a una. El problema con la cinta es principalmente lo que dije antes, y es que esta cosa no te genera ningún tipo de terror, y eso que tiene varios screamers. Las protagonistas son increíblemente olvidables y simplemente sirven para ver los poderes del Slender, y por último la historia no tiene ningún tipo de sentido. En conclusión, Slenderman no funciona en el cine.
Spice World es una película de 1997 basada en el grupo de las Spice Girls, un grupo que hasta hace poco descubrí que habían hecho la canción que salía en Chicken Little. Según IMDb, la trama de la película es: el grupo pop mundialmente famoso de Spice Girls viaja por Londres en un lujoso autobús turístico de 2 pisos, brindando a sus fanáticos una variedad de aventuras y actuaciones. En sí no es como que la película tenga una trama como tal la mayoría del tiempo, simplemente es una combinación de escenas cómicas y escenas de bailes, que más que entretenerse hacen aburridas al poco tiempo. Aparte de esto, lo que la gente más critica es el nivel actoral de las protagonistas, lo cual es entendible hasta cierto punto, pues estas mismas no son actrices. En conclusión, si bien no es la peor película en la historia, es increíblemente olvidable y una pérdida de tiempo. I need a fan. Desde hace muchos años siempre he tenido la misma pregunta: ¿en serio hay alguien menor de 40 años a quien le gustan las películas que tienen a bebés como protagonistas? De hecho, sin mentirles, este es el género de películas que más odio, no sé por qué, simplemente al ver que el protagonista es un bebé ya me genera un gran rechazo a la obra. Pero bueno, ¿de qué trata esta serie de cintas? La primera película nos habla de una organización que experimenta con bebés, hasta que un día uno de ellos se escapa y busca una forma de liberar a sus amigos. Si no fuera porque esta película es una comedia, diría que esa sinopsis suena un poco turbia, pero bueno, ¿qué tiene de malo la película? Pues a esta le ocurre lo mismo que el resto de películas protagonizadas por bebés: es estúpida, aburrida y espera que la gente se conforme con el simple hecho de mostrar bebés haciendo cosas en pantalla, porque claro, los bebés son adorables. Pero bueno, sigamos. Super Babies Baby Genius 2, esta nos habla de cómo otra organización malvada busca dominar el mundo, controlando la mente de todos los niños en el mundo a través de un programa de televisión, para así utilizarlos como su ejército, amenaza la cual deberán impedir un grupo de bebés con superpoderes. Ok, Baby Genius y el misterio de las joyas de la corona, lo mismo que la segunda, un grupo de bebés que debe salvar el día, solo que ahora todo se desarrolla en varias ciudades de Europa. Baby Genius y los tesoros de Egipto, lo mismo que la anterior, solo que ahora es en Egipto, obvio, ni modo que en Barranca Bermeja. Y por último, Baby Genius y el bebé espacial, la cual es lo mismo que las anteriores, solo que aquí ya se puede sentir la desesperación de los creadores por seguir sacando películas de una franquicia que nunca debió salir de la sala de proyectos. Playtime is over. El último maestro del aire es una película de 2010 basada en la serie animada de Avatar: La leyenda de Aang, una serie que tristemente no tuve la oportunidad de ver en su día, pero bueno, la película nos habla de Aang, un niño calvo que tiene el poder de controlar los 4 elementos y que junto a una chica que controla el agua y su hermano, deberán detener los malvados planes de la Nación del Fuego. El filme desde su salida obtuvo críticas muy duras, pues según la gente esta no le llegaba ni a los talones a la serie animada, y esto se debía a varias razones. Primero, la trama, la cual si bien busca asemejarse lo más posible a la de la serie, se siente muy apresurada, lo cual es medianamente entendible, pues la historia que aquí están contando es la misma que la primera temporada de la serie, y claro, en la serie esta saga se divide en 20 capítulos de 20 minutos cada uno, mientras que la película dura menos de 2 horas, así que es obvio que iban a tener que recortar un poco la historia, aunque bueno, tampoco es excusa porque simplemente pudieron haber hecho más larga a la película o explicar de mejor forma lo que estaba pasando. Y en segundo lugar, las actuaciones, que si bien no son de lo peor, si se sienten como hechas de mala gana, y eso a veces te logra sacar mucho de la película. En fin, tendré que ver la serie para ver si está tan buena como dicen. Oh, si llegó la hora, himno de Colombia de fondo mientras apreciamos esta maravilla.
Supongo que a esta altura todos conocen la historia detrás de Bolívar el héroe. En un inicio se suponía que iba a ser una película con estética de anime en la cual se contaría la vida de Simón Bolívar, pero al final el resultado fue tan malo que ocultaron la película, y negaron su existencia por varios años hasta que alguien la subió completa a internet, y pues al verla se entiende la razón del por qué ocultarla, pues si me dicen que esto fue un proyecto de animación de un estudiante del SENA lo entendería, pero el hecho de que hubieran 14 personas que solo se encargaban de la animación y 2 que se encargaban de los efectos visuales y aún así sea el nivel es imperdonable. Cañitas es una película de 2007 la cual está basada en el libro del mismo nombre escrito por Carlos Trejo. En la película se nos cuenta la historia de una familia que empieza a experimentar sucesos extraños en su casa. De por sí la película no tiene mucho para destacar, pues la mayoría de problemas en la película también se encuentran en el libro y supuestamente el libro está basado en una historia real, así que no sé a quién echarle la culpa de la trama tan lamentable que maneja la cinta. Lo que sí puedo criticar de la película son sus actuaciones y su edición, la cual está al nivel de una telenovela mala que pasarían por la tarde. Te vas a dormir. ¿Por qué? Si estoy cenando. Porque lo digo yo. The Jutian de Nuti es una película de 2008 y nos habla de una chica la cual acepta salir con un tipo siempre y cuando consiga encontrar a alguien que quiera salir con su fea amiga. El mayor problema con la película, más allá de su historia que no envejeció bien, es su terrible actuación, pues esta llega a ser tan mala a veces que simplemente te hace sentir incómodo. Aparte de eso, los personajes no son para nada entrañables, los chistes son malos con ganas y tal como dije al inicio, la historia en realidad no envejeció bien, pero no por el hecho de mostrar el estereotipo de una mujer fea, sino porque está hecha de una forma tan mala que se puede considerar hasta de mal gusto. Good news! I just lost my toenail. El caso con esta película es bastante decepcionante, pues a primera vista esta cinta cuenta con una premisa que al menos para mí es bastante buena. La historia nos habla de una madre y su hijo los cuales pierden su casa después de la muerte del padre, así que la hermana de la madre les ofrece el vivir en una casa que tiene mientras encuentra a alguien que la compre. Eso sí, la única regla es que los domingos deben irse de la casa porque esta misma queda abierta al público, pero algo ocurre pues tiempo después nuestros protagonistas descubren que no están solos en la casa y que ese invitado es bastante peligroso. Simplemente no puedo pensar en una mejor trama para una película de terror, pues juega con ese miedo de tener a un desconocido viviendo en tu casa, y aunque a algunos usuarios no les gustó el hecho de que la amenaza no fuera algo paranormal sino un simple loquito, en mi opinión esto de alguna manera vuelve aún mejor la trama de la película, pues al ser ya más realista sí te puede llegar a generar una pequeña paranoia al hecho de no estar solo en tu casa. Pero entonces, si la película tiene una trama tan interesante, ¿por qué está aquí en el iceberg? Fácil, de alguna forma lograron que esta trama se vuelva tediosa y aburrida, pues para empezar el ritmo de la película es lentísimo. Lo agradecería si esto hiciera que te adentrarás más en la historia, pero no ocurre. Los personajes son muy planos, tan planos que no te puedes encariñar con ellos y eso es un problema porque se supone que debes preocuparte por lo que les pueda suceder, pero no ocurre. Y por último su final, el cual es probablemente uno de los peores en la historia del cine. El sujeto que estaba escondido en la casa simplemente los mata y se va y ya. Sí, entiendo que no todas las historias deben de tener un final feliz, pero es que después de estar viendo una película lenta y tediosa de hora y media, que te salgan con esto al final te da una sensación de que perdiste tu tiempo. Una lástima, pues si se hubiera hecho bien, siento que esta hubiera sido una tremenda película. Vean es Donald Trump. Esta es una película animada de 2019, que nos habla de Rex, el perro de la reina de Inglaterra, el cual termina siendo capturado y llevado a un club de pelea de perros, y pues tiene que encontrar la forma de volver a su casa, algo así como Bolt pero en Inglaterra y sin buenas canciones. Las opiniones con respecto a esta película están muy divididas, pues hay gente que dice que es buena para verla en familia, como gente que advierte que la cinta es demasiado incómoda como para verla en familia debido a la gran cantidad de chistes y escenas de doble sentido que contiene. Pero bueno, centrémonos mejor
mejor en lo malo que tiene, aunque hay algún que otro chiste bueno por aquí y por allá, la gran mayoría son bastante malos y otros ya caen en el mal gusto y más, sabiendo que esto es una película infantil, la historia a pesar de no ser la peor es demasiado simple y ya, al terminar de ver la cinta te preguntas si esto en realidad estaba pensado para que lo vieran niños. Trust no one. You just crossed the line, man. Dato curioso totalmente irrelevante, nunca he visto Titanic y tampoco es como que me den muchas ganas de verla, no sé cómo que me da pereza, pero bueno, mejor hablemos de Titanic The Legend Goes On. Esta es una película animada italiana del 2000 la cual nos cuenta la clásica historia de Titanic, solo que agregándoles cosas como animales parlantes y un perro que rapea para que le interese a los chavos. La opinión unánime hacia esta película es que es extremadamente aburrida y con un nivel de animación bastante mejorable, y más sabiendo que salió en este siglo. Stardust es una película documental estrenado en 2020 que nos muestra el cómo se originó el alter ego del cantante David Bowie, Ziggy Stardust, pero ¿por qué esta biografía es tan odiada? Bueno, la principal razón es que debido a un problema con respecto a los derechos de las canciones de Bowie, la cinta no contiene ninguna, cosa que me hace entender el hate que la gente siente a esta última. Es como, no sé, que saliera una película llamada Messi Origins, pero que en toda la película Messi nunca entrara a una cancha de fútbol. Otra cosa que la gente critica mucho de la película es la actitud del mismo David Bowie, al cual describen como alguien blando y totalmente distinto al real. Tell me about the new album. What's it all about? Troll 2 es una película de 1990 que nos habla de un pueblo que está invadido por trolls o duendes, que buscan comerse a una familia mientras se hacen pasar por humanos. Con el paso del tiempo esta película se ha empezado a incluir en ese grupo de películas tan malas que son disfrutables de ver, porque no vi ninguna crítica en donde no se mencione que esta cosa es divertidísima de ver por todo lo malo que hay en ella, desde los trajes que se ven horribles, la historia que a pesar de ser súper simple, también es increíblemente ridícula y claro, como no, las actuaciones que son de las cosas más amateurs que podrás ver en tu vida. Aún así, les recomiendo verla, es una basura pero una basura bonita. Bubbles don't exist. And remember. Este es de los casos de una película que fue odiada por todo el mundo, pues Megamente vs. El Sindicato de la Perdición es la secuela de la película de Megamente estrenada en 2010, la cual a pesar de no haber sido muy exitosa en su estreno, con el tiempo la gente se empezó a dar cuenta de lo increíble que era, así convirtiéndola en un clásico moderno de DreamWorks, y cuando DreamWorks anunció que se estaba preparando una secuela, la gente tuvo las expectativas altas por un corto periodo de tiempo, claro, esto hasta que se estrenó el primer tráiler y pudimos ver el bajón tan grande de calidad en cuanto a la animación, cosa que solo sería una pequeña prueba de lo que iba a venir. En la película nos habla de cómo Megamente, ahora siendo un héroe, se tiene que enfrentar a su antiguo grupo de secuaces, el Sindicato de la Perdición. Entre los principales puntos negativos de la cinta está su historia, que no tiene ningún sentido sabiendo lo que ocurrió en la primera, la animación como ya había dicho, y la actitud de los personajes, que es bastante distinta a como terminaron en la anterior. Es que Dios mío, ni siquiera el póster de la película es rescatable. Al final del día la gente simplemente hizo como si esto nunca hubiera existido y creo que es lo justo para esta cosa. Esta película es descrita cariñosamente como algo doloroso de ver. Bueno, ¿de qué trata este filme? Pues este se supone que habla de un agente del FBI que tiene que asesinar a una ex agente de la CIA. Ok, hasta ahí no suena como algo muy complejo, ¿verdad? Pues sorpresa, de una forma que no logro entender, la película logra hacer que esta historia se vuelva confusa al punto de que llega un momento en el que no sabes qué rayos está pasando, aunque algo bueno que le puedo dar a la película es que sus escenas de acción no están tan mal, al menos son entretenidas así, llenas de balazos y explosiones. En sí, y yo no catalogaría la película como lo peor del cine, sino como algo extremadamente plano y una pérdida de tiempo. They find that their enemy
¿Ustedes conocen Casablanca, una película del año del caldo, que es considerada por muchas personas como una de las mejores películas de todos los tiempos? Bueno, pues imaginen tomar Casablanca, agregarle a Pamela Anderson, un montón de escenas de acción y escenas en donde Pamela aparece desnuda, un grupo de secundarios patéticos y una estética incómodamente noventera. Así es como obtuvimos Barbwire, un intento de modernizar el clásico de los 40s, pero de una forma tan mala que hace ver a los remakes de Netflix y Disney como obras maestras. Biodome es una comedia de 1996 que nos habla de dos chicos que por error se quedan encerrados junto a un grupo de científicos en un domo durante un año, parecido a lo del domo en un show más solo que con mucha menos gracia, pues si bien según varios usuarios la película cuenta con varios chistes muy buenos, para llegar a ellos toca que aguantar un montón de bromas horribles y que inclusive llegan a dar pena ajena. Aún así la opinión promedio de la película es digamos favorable, con mucha gente calificándola como algo inofensivo e incluso un clásico infravalorado. And become world renowned. Bratz es una marca de muñecas lanzadas en 2001, las cuales, como cabría esperar, parten de la misma idea que la mayoría de las muñecas, o sea juguetes que puedes vestir para que estén a la moda. Después del éxito que obtuvieron estas muñecas en el año 2007, se estrenaría una película que nos mostraría más del profundo lore que hay detrás de las Bratz. Primero, el póster de la película es bastante incómodo de ver, pues las actrices de tanto maquillaje y edición quedaron bien extrañas, pero dejando eso de lado, el principal problema con esta película es el mensaje, pues esta misma le enseña de manera indirecta a las niñas que lo más importante en la vida es lucir bonita, con la ropa más cara, el rostro lleno de maquillaje y pues lo demás es secundario, mensaje que como podrán creer no le hizo nada de gracia a los padres. Aparte de ese bello mensaje, la película no ofrece nada más, pues es igual a las otras cientos de películas de chicas de secundaria. Esta es una película coreana de 2007 que nos habla de personas agarrándose a balazos en contra de dragones gigantes. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? A pesar de esta llamativa sinopsis, la película terminó siendo un fracaso, pues a nivel mundial no pudo ni recaudar la mitad de su presupuesto, y esto se pudo haber debido a que en el tráiler todo luce horrible. Se entiende que el presupuesto de la película no era muy grande, pero es que aún así que feo que luce todo. Aparte de estos efectos envidiables, la película también fue criticada por su historia sin sentido y sus malas actuaciones, lo cual afortunadamente queda opacado por sus horribles efectos. En la actualidad, El Exorcista es considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, la cual, si bien al día de hoy no es que luzca tan aterradora, en su tiempo logró hacer que la gente se desmayara y abandonara la sala de cine debido a lo espeluznante que era, pero a pesar de la popularidad del filme no mucha gente sabe que tuvo una secuela. Bueno, si nos ponemos técnicos, esta película tiene como 5 secuelas y 1 o 2 precuelas, pero eso no nos interesa. A lo que vinimos fue a criticar El Exorcista 2, el hereje. La historia nos cuenta de Regan, la chica que había sido poseída en la primera parte, quien descubre que el demonio que le habían sacado sigue estando con ella. Sí, o sea que todo lo que ocurrió en la primera película no sirvió de nada, y a su vez un nuevo padre intenta descubrir el por qué se murió el cura de la película anterior. El principal problema con esta película es que, a diferencia de su predecesora, es demasiado ridícula, llegando al punto en que todas las situaciones en vez de darte miedo te dan risa. Miedo.com es una película de terror del 2002 que nos habla de un detective que empieza a investigar un grupo de muertes que están ligadas a un sitio web, y aquí hay que hablar del hecho de que Hollywood, a pesar de que casi siempre que mezclan terror con algo de internet sale horriblemente mal, lo siguen intentando, porque quién sabe, tal vez la siguiente será la buena. Pero hablando exclusivamente de Fear.com, lo que hace mala a esta película es su historia, la cual es absolutamente inentendible y está llena de vacíos argumentales por
todos lados, lo cual es una lástima porque leyendo entre las críticas la gente resalta lo buenas que son visualmente varias de las escenas fuertes del filme, pero tristemente debido a que la historia es prácticamente indefendible, esas escenas son como que te den un plato de tu comida favorita en un restaurante lleno de ratas. I'm waiting for you. Esta es una película de 2003 que está basada en el libro del mismo nombre escrito por el Dr. Seuss. En este punto voy a poner por delante mi opinión y decir que me gusta mucho esta película, si bien tengo que admitir que a veces la película exagera con los chistes asquerosos y el humor de excusado y que además los diseños de Cosa 1 y Cosa 2 son bastante feos, a mi parecer la película es demasiado disfrutable y tiene un montón de chistes muy buenos. Tampoco te voy a decir que es la mejor película en la historia de la humanidad, pero decir que es una de las peores es algo exagerado. And adventure around every corner. Shazam es una película de 1996, en donde un niño descubre un genio que le puede cumplir 3 deseos. Para hablar de lo malo de la película toca hablar de uno de los protagonistas, Shaquille O'Neal, uno de los mejores basquetbolistas de la historia y una persona con un gran carisma que lo convierten en alguien fácil de querer, pero que tiene un problema casi tan grande como él y es que no sabe actuar, aunque se le note el esfuerzo puesto en sus papeles. Simplemente Shaquille no nació para ser actor y esta película nos lo deja muy en claro. Además de esto también podríamos mencionar la historia, que es bastante aburrida y estúpida por momentos, y los personajes que simplemente existen y ya. No, en serio, al parecer lo menos malo de la película es Shaquille O'Neal y eso es demasiado triste. Esperen un momento, ¿Max Steel tuvo una película live action? Pues al parecer sí, estrenada en 2016 esta película nos habla de Max Magrat, el cual junto a un alien llamado Steel deberán unirse para desatar su verdadero poder. Aquí es donde debo reconocer mi total desconocimiento del lore de Max Steel, pero antes de investigar acerca de esta peli creí que el nombre completo de Max era Max Steel, ni siquiera sabía que ese robotcito tenía nombre, pero bueno, ¿qué hay de malo con esta película? Pues según varios usuarios el problema de la cinta es que es muy pero muy aburrida y lenta. Además de que cuenta con muy pocas escenas de acción, y en ningún momento te logra transmitir esa sensación de epiquismo que uno esperaría en una película de superhéroes. You can run faster. La trilogía de Carnosaurus básicamente es lo que hubiera ocurrido si la saga de Jurassic Park y Jurassic World tuvieran esencia. Lo digo completamente en serio, pues se nota que la mayoría del presupuesto y del esfuerzo se fueron en las escenas de muerte en vez de los animatrónicos de los dinosaurios. De hecho, hagamos una comparación, aquí hay unas escenas de muerte en la saga. Tu sonrisa tan resplandeciente a mí. Simplemente brutales. Y ahora aquí hay una escena del tiranosaurio, que es el villano principal de la trilogía. Sencillamente majestuoso, es como si fuera real, se nota a leguas el bajo presupuesto con el que se hicieron las cintas, pero aún así considero que el presupuesto no es el mayor problema de la trilogía, porque si los dinosaurios se ven bastante feos, pero podrían ser pasables si la historia de las películas fuera buena. La primera nos cuenta cómo una científica que no está bien mentalmente crea un virus el cual hace que las gallinas pongan huevos con dinosaurios, y que a su vez esos huevos tengan un virus que al ser consumido mata a los hombres y hace que las mujeres se embaracen y den a luz huevos de dinosaurios. Ya saben, lo más normal del mundo. La segunda película es básicamente Alien 2, pero cambiando a los alienígenas por dinosaurios, y la tercera nos habla de cómo un grupo de soldados debe evitar que un grupo de dinosaurios invada la Tierra, o algo así. La verdad, de las tres esta es la peorcita.
El maestro del disfraz es una comedia de 2002, que nos habla de Pistachio Disfraz sin un camarero que se ve envuelto en una misión para detener a una mente criminal con su gran habilidad al disfrazarse. Las críticas hacia esta película se centran en lo molestos que son los personajes y cómo a pesar de sus esfuerzos por intentar divertir a la audiencia, termina siendo una comedia bastante aburrida y casi sin puntos positivos. This summer, your training begins. Rollerball es el remake de una película de 1975 que tiene el mismo nombre, la cual, si bien no es como que haya revolucionado el cine, sí tiene un grupo de fans fieles y hasta se podría considerar como un clásico de culto. Ahora bien, ¿de qué trata el filme? Este nos habla de cómo en el futuro se ha vuelto muy popular un nuevo deporte bastante peligroso, que es algo así como una mezcla entre patinaje de pista con motos y balonmano. Tal parece que el odio general a la película se debe a lo suave que esta es en comparación con su antecesora, pues la versión de 1975, a pesar de no ser la cosa más sangrienta del mundo, sí te mantenía un nivel de violencia bastante disfrutable, pero esta versión se nota demasiado que a la hora de crearla estaban pensando en hacer una película apta para toda la familia. La trilogía inicial de Mini Espías es una a la cual le tengo demasiado aprecio. Sí, puede que tenga los peores efectos especiales jamás vistos por el hombre, y sí puede que el diseño de los personajes de la primera película sean algo aterradores, pero a mí me gustan mucho. Eso sí, debo hacer mención en la trilogía inicial, porque la cuarta película es un caso totalmente distinto. Aquí sí no sabría decir por qué, pero esta película sencillamente no la soporto. No sé si es porque los protagonistas se me hacen molestos, o porque la mayoría de sus bromas simplemente no son divertidas, pero hay algo en esta cinta que no me deja disfrutarla, y al parecer no soy el único porque esta es la película peor calificada de toda la saga. Incluso un usuario casi escribió una tesis simplemente para explicar el por qué no le gustó la cinta. Prank. This is not a prank. The dog is talking. El caso con Fantastic Four de 2015 es uno bastante corto, pues esta película simplemente es aburrida. Se supone que en un inicio el director quería crear una película seria y realista de los Cuatro Fantásticos, pero al final terminó saliendo con una película de superhéroes que solo tiene una escena de acción. No miento, la única pelea de la cinta ocurre al final y dura menos de 10 minutos, y no es como que el resto de la hora con 40 minutos que dura sean entretenidos. Lo único que vemos es a gente con mala cara hablando en cuartos oscuros. Aquí sí no sé si echarle la culpa al director o a Fox, porque al parecer la idea original de Josh Trank era muy distinta, pero bueno, sea de quien sea la culpa, eso no quita que esta cinta está en el top 3 de peores películas de superhéroes de todos los tiempos. En 1994 se estrenó la primera adaptación del videojuego Street Fighter en la pantalla grande, la cual no fue tan bien recibida. 15 años después se terminó estrenando otra adaptación del videojuego que se centraría en los orígenes de Chun-Li. Honestamente no sé si en el momento de su estreno la gente tenía altas o bajas expectativas con la calidad de la película, pero lo que sí sé es que esta cosa de alguna forma fue más odiada que la versión de 1994. Las razones detrás de esto son varias, pero yo diría que la principal es la historia, porque esta última es de las más ridículas que he visto. La historia nos habla de cómo Chun-Li viaja a Tailandia porque un pergamino se lo dijo, así y de paso busca detener a Bison, el cual quiere hacer una estafa inmobiliaria para adquirir de forma barata unas casas de un barrio marginal para construir Bisonópolis. Sí, ya sé que suena súper interesante. Aparte de la historia podemos hablar de las escenas de acción, las cuales son simplemente aburridas, y ya no hay mucho más que decir. Simplemente Street Fighter no sirve en el cine. Navajas. El regreso de Jack el Destripador es un filme de terror estrenado en 2016, la cual, aunque no lo crean, no habla de Jack el Destripador, o bueno, Jack no es el eje central de la historia, pues en lo que pude ver esta nos habla de un grupo de chicas que cuentan varias historias de terror en una mansión abandonada o algo así. Al parecer el guión está tan mal escrito que el simple hecho de entender la trama de la película es un logro. Aún así, el consenso general de la película es que es muy aburrida y que las actuaciones parecen algo sacado de una obra de teatro de secundaria. Work here.
Are you sure you want to talk to the dead? La Masacre de Texas es una película icónica la cual con apenas $140,000 de presupuesto, logró crear una historia que ya a más de 50 años de su estreno sigue luciendo fresca y siendo considerada como una de las películas más aterradoras que existen, cosa que obviamente terminó derivando en la creación de múltiples secuelas que ni de cerca lograron igualar la magia de la primera, y lo único que hacían para ser recordadas era mostrar más sangre hasta un punto casi ridículo. Aún así, si analizamos entre todas las secuelas, hay una que destaca por ser sencillamente mala. Estamos hablando de La Masacre de Texas La Próxima Generación, una película estrenada en 1994 la cual habla de lo que esperan, un asesino con una motosierra que vive en Texas. El problema con la película es lo absurda y barata que luce por momentos, así quitándote toda sensación de terror que podrías haber tenido. Además de eso, las actuaciones no son muy buenas, y para tener como título en inglés The Texas Chainsaw Massacre, aquí ninguna muerte es gracias a la chainsaw. Genuinely scary and sharply self-satirical. Existen dos películas de Los Picapiedras. Recuerdo haber visto una hace siglos, pero en ese tiempo no sabía que existían dos, así que no sé si la que vi fue la primera o la segunda, pero bueno, esta es una película estrenada en el 2000 que a su vez es la precuela de la de 1994. Esta nos habla de cómo los protagonistas de la serie van a las Rock Vegas para tener unas vacaciones románticas. El problema de la película es que esta, al parecer, tomó todo lo malo de la primera y lo multiplicó por 1000, lo que significa malas bromas, un guión pésimo y actuaciones bastante decepcionantes. On a date too. Bonnie, tonight we shower.